Trump. Si me destituyen, los mercados se derrumbarán. Nueva York. Donald Trump advirtió este jueves que si es destituido, los mercados se derrumbarían y que todos serían muy pobres y que no entiende cómo puedes destituir a alguien que ha hecho un gran trabajo. El presidente, al responder en una entrevista con su medio favorito, Fox News, subrayó que se otorgaría una calificación de más de 10 por su gestión hasta ahora. No pienso que cualquier presidente jamás ha hecho lo que yo he logrado, culpando a la prensa por no informar sobre todo lo positivo que ha realizado. Por otro lado, el abogado personal de Trump, Rudy Giuliani, también advirtió que si su jefe fuera destituido, el pueblo estadounidense se sublevaría porque sería por motivos políticos. Pero el hecho de que Trump y su equipo tengan que responder a esta pregunta ilustra cómo la palabra impeachment de nuevo ocupa un lugar central en el vocabulario político cotidiano en una coyuntura que algunos creen es tal vez la peor que el presidente ha enfrentado en sus 19 meses en la Casa Blanca. Lo del impeachment fue detonado esta semana con el doble golpe contra el presidente el martes con la declaración de culpabilidad por delitos federales por su ex abogado y operador personal Michael Cohen, quien implicó al presidente en la violación de leyes de financiamiento de campañas electorales casi al mismo tiempo que, ante otro tribunal, su ex jefe de campaña Paul Manafort fue declarado culpable por un jurado por 8 cargos federales de fraude bancario y evasión de impuestos al culminar el primer juicio resultado de la investigación del fiscal especial Robert Mueller. Se esperan más, incluyendo otro para Manafort en septiembre. Trump ha denunciado como mentiroso a su ex abogado por declararse culpable a cambio de una reducción de condena de cárcel y proclamó que el crimen en que lo implicó Cohen no es un crimen. Al mismo tiempo, elogió a su ex jefe de campaña por no doblarse ante los fiscales, y este jueves trascendió que Trump ya había consultado con abogados sobre la posibilidad de indultar a Manafort en el futuro. Sin embargo, la Casa Blanca está bajo sitio por estos eventos. Eso aparentemente provocó que Trump atacara este jueves de nuevo a su propio procurador general Jeff Sessions, por haber cedido control de las investigaciones que en parte han resultado en los casos de esta semana, y que continúan colocando en jaque a su gobierno, a su familia y sus socios. Repitió que Sessions se recusó, lo cual no debería de haber hecho o me hubiera dicho y no lo hubiera nombrado al puesto. Poco más tarde, un par de senadores republicanos indicaron que es muy posible que Trump despida a Sessions, tal vez después de las elecciones intermedias de noviembre. Sessions reaccionó afirmando que mientras sea procurador general, las acciones del Departamento de Justicia no serán influenciadas de manera inapropiada por consideraciones políticas. Con ello, brotó de nuevo otra de las muchas batallas entre Trump y sus propios secretarios y otros altos funcionarios que han marcado su presidencia. Expertos reiteraron este jueves que es muy poco probable que el presidente sea formalmente acusado de delitos mientras esté en funciones. Esto a pesar de la acusación de su ex abogado Cohen de que Trump giró instrucciones poco antes de los comicios de 2016 para entregar pagos para comprar el silencio de una estrella de porno y una ex modelo de Playboy sobre relaciones sexuales con él hace una década y así evitar un impacto negativo sobre la campaña del entonces candidato. Eso sería una conspiración para otorgar una donación no reportada con el propósito de influir una elección, un delito. El consenso es que el futuro del presidente depende no tanto de los tribunales sino del Congreso, donde se podría ampliar las investigaciones o recibir las conclusiones de la investigación de Mueller, y con ello impulsar audiencias de impeachment. En un proceso de impeachment, la Cámara Baja formula los cargos de destitución y el Senado funciona como tribunal sobre esos cargos, o sea, es el foro del juicio político. Por lo tanto, se vuelve cada vez más clave quién controlará el Congreso ahora bajo dominio republicano después de la elección intermedia en noviembre. Pero su familia y socios no están protegidos por la ley, en teoría. La investigación del fiscal especial tiene varias vertientes en donde están bajo escrutinio uno de los hijos del presidente, Donald Jr., como su yerno Jared Kushner, entre otros. Mientras tanto, también hay investigaciones estatales, por ejemplo una sobre la fundación de Trump en Nueva York, entre otras que podrían generar aún más cargos.
Cohen ya ha indicado que está dispuesto a ofrecer más información sobre Trump a la investigación encabezada por Mueller, y otros ex socios y empleados del presidente ya están cooperando con esa y otras investigaciones. De hecho, unos 5 socios de Trump ya han sido declarados o han aceptado ser culpables de delitos, mientras muchos otros en la Casa Blanca, incluyendo hasta el propio abogado de la Casa Blanca, han contratado sus propios abogados para protegerse ante posibles cargos resultando de estas investigaciones. Por otro lado, la rebelión de veteranos de seguridad nacional detonada por la decisión de Trump de anular la autorización de acceso a información secreta del ex jefe de la CIA bajo Barack Obama, quien ha sido crítico del actual mandatario continuamente y ampliándose. La semana pasada 15 ex jefes y subjefes de la CIA públicamente reprobaron la acción que interpretaron como un intento de supresión de libre expresión. El exalmirante y jefe de operaciones especiales militares William McRaven denunció al presidente y acusó que ha avergonzado al país. Después otros 60 exoficiales de la CIA se sumaron a la protesta, mientras que esta semana inició con otros 175 ex altos oficiales de seguridad nacional firmando una carta advirtiendo que el país será debilitado con este tipo de acciones. Cada semana parece traer nueva evidencia de que el señor Trump, su círculo interno y los que lo respaldan no se consideran sujetos por conceptos tan pedestres como la verdad, la ética o la ley, opinó el New York Times en su editorial, en el cual insta al Congreso a asumir sus responsabilidades constitucionales para proteger a esta democracia. JP Morgan Chase acusado de manipular el oro y la plata como vulgar crimen organizado. El Departamento de Justicia tardó un siglo para exponer las legendarias bribonerías inimputables de su hoy primer banco de inversiones JP Morgan Chase, supremo especulador de los derivados financieros, hedge funds, ahora atrapado en su obscena manipulación de los precios del oro y la plata. ¿Viene una revolución del orden financiero global? JP Morgan Chase es considerado como el supremo megabanco que maneja hedge funds en el mundo basados en pura especulación financierista, que forman parte de la panoplia de los ominosos derivados, que han alcanzado la escalofriante cifra de 544 millones de dólares. Casi 3 veces del valor de las bolsas de valores en todo el mundo, y que equivale a más de 6 veces el PIB, Producto Interno Bruto, global de 87,27 millones de dólares. Quizá esté por fenecer una de las transnacionales financieras más añejas del planeta con sede en Nueva York, que hoy controlan grandes gigabancos como BlackRock, Vanguard Group y State Street. JP Morgan Chase constituye el primer banco de Estados Unidos y el sexto en el mundo de acuerdo al ranking de sus activos, que ascienden a 2,73 millones de dólares. Según Tyler Durden, de Zero Hedge, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a la mesa de tratativas de metales preciosos, oro y plata, de ser una empresa criminal, como un vulgar equivalente funcional de las mafias. Zero Hedge se mofa de lo que antes, cuando era expuesto, era señalado como teoría de la conspiración. Los fiscales exhibieron el masivo esquema de varios años para manipular el mercado de los contratos futuros de los metales preciosos y la defraudación de los participantes en el mercado. El Departamento de Justicia acusó formalmente a 3 mercaderes del megabanco. Michael Nowak, anterior mandamás de su mesa comercial de metales preciosos, Christopher Jordan, quien se trasladó luego a Credit Suisse y a First New York, y a Greg Smith. El más mafioso de todos, Blithe Masters, ha sido omitido por el momento. Brian Benskowski, asistente del Procurador General, comentó a la prensa que basado en el hecho de que se trató de una conducta que fue extensa en la mesa, que se comprometió en miles de episodios en un periodo de 8 años, que es precisamente el género de conducta que el Estatuto RICO es dado a castigar. El acrónimo RICO, Racketeer Influenced and Corrupt Organizations. Organizaciones corruptas e influenciadas por los delincuentes, hace temblar al más pintado mafioso en Estados Unidos. El portal Bloomberg explaya la enmienda RICO, una ley que permite a los fiscales capturar las empresas criminales, como la de las mafias, al incriminar a todos los miembros de la organización por cualquier crimen cometido por un individuo en nombre de la organización. Jaque previo al mate.
Irán tan lejos como embargar o expropiar los activos de 2,73 millones de dólares y, de paso, fastidiar a sus verdaderos propietarios, los gigabancos BlackRock, Vanguard y State Street. El lenguaje usado de los fiscales es exageradamente feroz, por tratarse de las joyas bancarias estratégicas que gozaron de la permisividad de los Clinton y Obama, quienes acusaron a los mercaderes del oro y la plata del banco de operar una conspiración en la conducta de los asuntos de una empresa implicada en el comercio interestatal o foráneo mediante un patrón de actividad del crimen organizado, lo cual apunta, según Zero Hedge, a una más profunda acusación del banco, cuando hasta ahora 12 mercaderes han sido acusados de conspiración manipulativa. Venskowski no se mordió la lengua. Perseguiremos los hechos a donde conduzcan, sea entre las mesas aquí o en cualquier otro banco o arriba en la institución financiera misma. Si realmente el Departamento de Justicia es consecuente con lo que ha manifestado, pues prácticamente estaríamos hablando de un embargo general de toda la banca de Estados Unidos. Una verdadera revolución financiera como cuando Roosevelt embargó el oro, pero que ahora Trump lo haría al revés, embargando los activos bancarios de Wall Street. Un golpe de esta magnitud de parte de Trump, en búsqueda de su atribulada reelección, lo haría inmensamente popular y rebasaría a la senadora Elizabeth Warren del Partido Demócrata, quien ha crecido gracias a su postura en contra de los excesos de Wall Street. La dimensión es enorme. Trump estaría dando un golpe de estado financiero en el corazón mismo de Wall Street y quizá esté arriesgando su vida, no se diga la de su familia entera. De ahí quizás se explique la exagerada ferocidad de sus contrincantes, estimulados por los mega y gigabancos puestos en jaque y que dominan el mercado de Wall Street y buscan defenestrarlo con cualquier pretexto banal o real. Venskowski remató que las acusaciones no deben dejar duda de que el Departamento de Justicia está comprometido a perseguir a quienes socavan la confianza del público inversionista en la integridad de nuestros mercados de materias primas, commodities. William Sweeney, director asistente a cargo de la oficina de campo en Nueva York del FBI, agregó que la manipulación probablemente impactó a mercados correlacionados y a los clientes del banco que representaron mediante un esquema complejo en el comercio de metales preciosos de manera tal que afectaron negativamente el equilibrio natural de la oferta y la demanda. Jaque también a la banca europea y latinoamericana. Lo más interesante es el periodo de investigación de 8 años que inició cuando apenas Estados Unidos llevaba 3 años de su grave crisis financiera de 2008, producto de la quiebra de Lehman Brothers, y todavía era presidente Obama quien no tuvo el coraje ni la voluntad de poner orden en Wall Street y en los mercados globales. No falta quienes aduzcan que se trata de una vendetta de Trump contra sus acosadores y acusadores del fallido Russiagate y que ahora han vuelto a la carga con otras trivialidades que buscan su defenestración, impeachment, bajo cualquier excusa. En forma extraña le han dado mucho juego al fajo de billetes de $20 que tenía Trump en la bolsa trasera de su pantalón. Cabe recordar que en su sonada entrevista a Playboy de hace 29 años, Trump, cuando era demócrata antes de convertirse a republicano, manifestó que él prefería el efectivo, cash, como casinero que fue, y los bienes raíces, como inversionista inmobiliario en la actualidad, a los juegos financieros bursátiles. El Departamento de Justicia de Estados Unidos no está golpeando a cualquier banco, sino que se fue a la yugular del principal banco global del viejo sistema financiero internacional basado en los derivados financieros, hedge funds, por lo que el haber expuesto la flagrante manipulación del oro y la plata que dañó a millones de inversionistas en Estados Unidos y en el extranjero es probable que signifique el advenimiento de un nuevo orden financiero global apuntalado por el oro y la plata. A mi juicio, en caso de una reelección de Trump, es probable que se esté preparando la ambientación idónea para impulsar al oro y la plata. En Estados Unidos ya existió incluso un partido de la plata en el siglo XIX, como baluartes del nuevo sistema financiero internacional, al unísono de Rusia, China y la India, y que curiosamente formó parte de la plataforma electoral del Partido Republicano en la elección presidencial pasada y que sabe mejor que nadie la grave crisis que padece el dólar.
Finalmente la Reserva Federal, la Fed, obedece a Donald Trump y reduce los tipos de interés en 1/4 de punto porcentual. Recordemos que el presidente estadounidense había reprochado a la Fed el no reducir los tipos de interés para de esa manera compensar la devaluación del yuan chino. De esta forma la Fed hace caso a Donald Trump y devalúa el dólar estadounidense. Claro que es una devaluación mínima, pero no por ello deja de ser significativa, pues es la segunda vez en más de 10 años que la Fed reduce los tipos de interés, pues recordemos que a partir de la crisis financiera del 2008 la Fed se rehusó a reducir los tipos de interés, y a últimas fechas lo que hacía era aumentarlos, no reducirlos. Claro que inmediatamente después de la crisis del 2008 redujo de manera brutal los tipos de interés llegando a niveles casi cero, pero después de ello los mantuvo así por mucho tiempo, pero en los últimos 2 años se dedicó a aumentarlos de manera gradual para, supuestamente, reducir el balance negativo de la Reserva Federal. Pero con esta segunda reducción de las tasas de interés, podemos entender que la Fed se ha dado por vencida y en vez de disminuir sus balances negativos, los aumentará de manera dramática en los próximos años, esto luego que estalle nuevamente la crisis y tengan que volver a rescatar de la quiebra infinidad de empresas y bancos privados con deudas tóxicas enormes. Rescatarlos a través de la compra de su deuda tóxica, emitiendo para ello más bonos del tesoro, bonos que la Fed comprará emitiendo más dólares, y estos dólares se utilizarán a su vez para comprar esa deuda tóxica, deuda que pasará a ser deuda pública nuevamente. Y esto es exactamente lo que representa el balance negativo de la Fed. Aunque claro, entonces quizá no habrá imprenta tan grande que pueda imprimir tantos dólares como para volver a rescatar la banca privada y a los grandes conglomerados industriales estadounidenses y, entonces sí, la economía vuele por los aires y Estados Unidos se vea en la miseria total, porque no olvidemos que ya muchos países comienzan a desconfiar del dólar, incluyendo a los aliados tradicionales de Estados Unidos, y ya muchos se están deshaciendo de él de manera acelerada, como es el caso de Rusia que en el último año redujo sus inversiones en dólares estadounidenses de 130.000 millones a solo 2.500 millones. Estas inversiones rusas consistían básicamente en bonos del tesoro estadounidense, bonos que ha cambiado por lingotes de oro. Si Rusia mantiene aún una pequeña cantidad de dólares en sus reservas internacionales, es solo por el hecho de que aún habrá alguien que no acepte otra cosa que no sean dólares americanos, por lo tanto, necesita una pequeña cantidad de ellos para poder comprar en el mercado internacional alguna que otra cosa que necesite para su industria. Pero reducir su reserva en billetes verdes de 130.000 millones a tan solo 2.500 es un verdadero récord y ello nos da una clara idea de lo que se viene, es decir, de la implosión del dólar estadounidense, es por ello que Rusia se deshace de todos ellos para no sufrir grandes pérdidas. Es más, ganará mucho más cambiando sus dólares por oro ahora que el oro está aún barato, porque llegará el momento que su valor aumente de manera dramática y entonces los que posean oro habrán obtenido fabulosas ganancias, pero los que conserven sus dólares habrán perdido todo. La suerte ya está echada con esta nueva reducción de las tasas de interés por parte de la Fed, y más temprano que tarde, el dólar colapsará de manera fenomenal, terminando por no valer nada. Esto solo demuestra, la reducción de los tipos de interés, que la Reserva Federal está desesperada y no encuentra la manera de incentivar la producción industrial y, por lo tanto, la actividad económica de los Estados Unidos, pues no olvidemos que se pronostica un crecimiento de apenas medio punto porcentual para la economía estadounidense, pero así como van las cosas, no solo no crecerá ni el 0,5%, sino que se contraerá y habrá un decrecimiento económico en Estados Unidos, pese a todas las medidas que pueda tomar la Fed y Donald Trump. La verdad que oculta la Reserva Federal de Estados Unidos y la peor crisis que se avecina. La Reserva Federal anunció una nueva reducción de las tasas de interés en un 0,25%. Sputnik conversó con el economista estadounidense y corredor de bolsa Peter Schiff sobre la verdad oculta tras las acciones de la Fed. Según el comentarista económico, el cuarto programa de Quantitative Easing, QE, flexibilización cuantitativa, de la Reserva Federal ya podría estar en marcha.
Es una herramienta de política monetaria que consiste en dotar al sistema de liquidez, incrementando la cantidad de dinero en circulación en los mercados. Pero el programa jamás llevará oficialmente esa etiqueta. En vez de eso, vendrán con una nueva palabra para describir lo que están haciendo de manera que desvíe la atención de la verdad. La flexibilización cuantitativa es solo la monetización de la deuda. Es la inflación pura, donde el dinero es creado por un banco central para comprar deuda pública, explicó Peter Schiff en declaraciones a Sputnik. Es la segunda vez que la Reserva Federal recorta la tasa de interés referencial de Estados Unidos desde la crisis financiera de 2008. Schiff consideró que la próxima crisis financiera será mucho peor que la anterior. No solo será la pérdida de valor de la deuda hipotecaria suprime, sino de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y del dólar. En este contexto, el economista estadounidense observó que los rusos han sido listos al vender los bonos del Tesoro y comprar oro. Para Schiff, la crítica del mandatario estadounidense, Donald Trump, a la Reserva Federal cuando era candidato a la presidencia, era correcta. Ahora está criticando a la Fed por repetir los mismos errores, señaló. Trump reaccionó inmediatamente a la reducción de los tipos de interés del pasado 18 de septiembre con una publicación en su cuenta de Twitter y calificó las acciones de la Fed como otro fracaso.